Reporte 100. Está con nosotros el periodista de investigación Arturo Ángel de Animal Político y le agradezco mucho que nos tome una llamada para analizar los últimos acontecimientos en torno al caso Lozoya. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Me parece demasiado bonito para ser verdad. ¿A quién no le gustaría ver en el banquillo de los acusados a Felipe Calderón, a Carlos Salinas, a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, en fin, a todos los que salen ahí, a Ricardo Anaya? Sería pues digamos que muy satisfactorio para muchos mexicanos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿No es esto más un asunto de fuegos artificiales y que no tenga sustento, Arturo? Es que pues yo creo que tú has dado en la frase exacta, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, pues sí, seguimos en el dicho, ese es el tema, ¿no? Sí. Falta todavía todo el trecho para llegar al hecho, ¿no? Y esa es la chamba que le toca a la Fiscalía General de la República. El dicho es muy espectacular, digo, ya se venía manejando desde hace varias semanas, por dónde venía la cosa, algunos nombres, esta semana se estuvieron manejando otros que no eran, por cierto. No sabemos de dónde habrá salido eso, pero digamos que lo que previamente ya se conocía y además lo que ha sido ampliamente documentado por reportajes de diversos medios de comunicación, ya de alguna forma conocíamos partes de la historia que ahora cuando uno lee esta denuncia de 63 páginas de Emilio Lozoya, pues nos resulta verosímil, déjame decirlo así, porque pues encaja con hechos que en su momento han sido documentados y probados periodísticamente, ¿no? Los pagos de sobornos, de Odebrecht, las declaraciones mismas que los directivos de Odebrecht ya en su momento dieron hace algunos años, el dinero que había llegado antes y durante el gobierno de Peña Nieto para la obtención de contratos que claramente eran desventajosos, está probadísimo por investigaciones como de la Auditoría Superior de la Federación, de las pérdidas que han derivado de algunos concesiones, como la dichosa de Tileno 21, trabajadas desde el sexenio de Felipe Calderón y confirmada en el de Peña Nieto. En fin, digamos que la historia que nos cuenta Lozoya por eso nos parece verosímil, más allá de que además en México creo que siempre que nos hablan de corrupción y política, pues imaginamos las cosas peores, y entonces Emilio Lozoya pues nos vende una historia que, como tú lo habías dicho, muy posiblemente muchos, entre ellos yo creo que el propio presidente de la República, quieren oír, pero, y ahí viene la gran situación, cómo se prueba todo eso, y eso es importante porque pues pensando en la óptica de que esto tiene que derivar pues en investigaciones, en procesos, en acusaciones, si se logra, insisto, sostener y probar que esta historia, que no deja de ser una historia de una persona, que es la de Lozoya, más allá de que nos parezca muy verosímil, una denuncia es una narración de una persona que le dice algo a una fiscalía y la fiscalía es la que tiene que encargarse de documentarlo y de probarlo. Además, Lozoya está obligado a aportarle pruebas de cierto nivel a la fiscalía, porque hay que recordar que Emilio Lozoya no es que solamente sea un denunciante, él es un probable delincuente ya procesado por haber recibido sobornos que él mismo acepta en su denuncia, ¿no? Entonces, con mayor fuerza, Emilio Lozoya tiene que aportar evidencia de que lo que dice es cierto, pero además la fiscalía tiene un trabajo pues muy complejo por delante, porque pues varias de esas cuestiones de que si Carlos Salinas de Gortari, el expresidente, presionaba a Pemex para que le dieran contratos a su hijo, y de que desde el sexenio de Calderón se recibieron ciertos pagos, y que hubo dinero para que legisladores del PAN aprobaran la reforma energética y que ellos eran voraces y presionaban con contratos, pues eso no suena tan sencillo de probar. Lozoya dice que tiene recibos, pero cuando uno lee la denuncia parece ser más bien los recibos que referían los intermediarios, pero ¿cómo haces la conexión con los legisladores? En fin, hay un reto muy interesante en materia de investigación y es lo que esperaremos, y aquí vuelvo de nuevo al principio, como tú habías bien dicho, pues es este trecho que tenemos que recorrer para que uno, haya una investigación seria, dos, se cite, pues primero a declarar a los testigos de Emilio Lozoya, que seguramente ya están testificando, y luego pues a declarar a los involucrados, y finalmente, si hay evidencia suficiente, pues se proceda en contra de todos ellos. Para eso yo creo que todavía falta un buen rato. Ahora, Arturo Ángel, si es verosímil la historia que narra Emilio Lozoya, porque periodísticamente se han probado muchas de las aseveraciones que ahora hace a través de una denuncia ante la Fiscalía General de la República, inverosímil si es, por ejemplo, la reacción de algunos de los señalados por Emilio Lozoya, como Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, que dice que no sabía de su particular, que no sabía de las mañas del particular. Sí,
eso suena como muy raro, ¿no? Sí. La verdad, por ejemplo, él la tiene bastante complicada, él y el otro senador Lavalle, porque precisamente las personas que además ya fueron balconeadas en un video que además en la denuncia, entiendes el contexto de ese video, así se reunían y así se entregaban los pagos, pues eran personas cercanas a ellos. Entonces, digamos que en el caso específico de ellos dos, pues suena bastante complicado que además tu secretario particular siempre es como una persona de tus máximas confianzas, es a quien te lleva la agenda, los pagos, ese tipo de situaciones. Entonces, ahí, en el caso específico de ellos, parece muy complicado. Ha habido otras reacciones que pudieran tener ciertos elementos, por ejemplo, la de Ricardo Anaya, que él saca ayer un video de un minuto, creo que más de un minuto, con esta flexibilidad de palabra que siempre ha tenido Ricardo Anaya, por cierto, arrojando elementos de inicio que parecieran ser atendibles, como el hecho de que él no era diputado cuando Lozoya dice que era diputado de la denuncia, y que él, en otro elemento, no era ni candidato ni cercanamente al gobierno de Querétaro, porque él primero iba a ser dirigente del PAN antes de luego buscar alguna candidatura, y eso parece no empatar con las fechas que de Emilio Lozoya. Entonces, insisto, aquí puede haber, no sé si en la narración de Emilio Lozoya hay datos muy precisos y otros que más bien no se acuerdan muy bien o ya se le agregaron ahí por alguna razón. Creo, por eso que hay que irse con pies de plomo. La Fiscalía General de la República pues dice, y se lo preguntaron literalmente al fiscal Gertz Manero el otro día, oiga, las filtraciones y lo que hace el presidente no afectan la investigación, y el fiscal Gertz dijo muy claro, mientras nosotros no seamos los que filtramos y los que acusemos a alguien sin sustento, no puedo prohibirle a los demás hablar, pero nuestra investigación es lo que importa. Ah, bueno, pues entonces ahí está su investigación, que los demás hablen, que se haga el show político que se tenga que hacer, pero pongamos los ojos en la Fiscalía, en que se lleve bien a bien un proceso y esperemos resultados, porque insisto, ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, solamente una investigación que derive en un proceso penal en contra de estas grandes figuras justificaría el trato que se le ha venido dando a Emilio Lozoya. Y si la investigación no da, pues entonces que se proceda penalmente contra Emilio Lozoya, que viene a contar una historia magnífica, pero si no la puede probar, pues entonces el señor tiene que ser el profesor ya está, tiene que ser acusado formalmente y llevársele a un juicio oral, pues claramente por las decisiones que él tomó y que han perjudicado terriblemente al país, ¿no? Decisiones que él argumenta, pues no le quedó casi que de otro, sino que se les ordenaron. Bueno, pues eso es lo que se tiene que confirmar, ¿no? Ahora, Alejandro Gertz Manero, es la opinión de él que no va a afectar el debido proceso, que no va a afectar en las pesquisas el hecho de que se esté filtrando un video, que se esté filtrando la denuncia de Emilio Lozoya Austin. A lo mejor un juez piensa distinto. Por supuesto, no, incluso entre los mismos abogados, yo te lo puedo decir que hemos estado platicando todos estos días con abogados diversos, cada que hay una revelación, que si el amparo ayer de Ancira, que también es interesante, por cierto, como Alonso Ancira, el director de Altos Hornos de México, implicado nada más y nada menos que en una de las dos órdenes de aprehensión de Emilio Lozoya, logró que un juez de amparo le revocara la orden de aprehensión, ¿no? Pero a ver, incluso entre abogados no se ponen muy bien de acuerdo en, por ejemplo, si la filtración de una denuncia pues es un problema o no, más bien lo parece ser en términos estratégicos, porque pues le estás avisando a todo el mundo que vas por ellos, ¿no? Y qué tienes, cuáles son tus cartas, por lo menos de inicio, no pareciera ser muy lógico en términos operativos, pero bueno, a ver, hay opiniones encontradas y por supuesto creo que las puede haber llegado el momento que esto se lleve a un juez. Por eso el foco está en la Fiscalía General de la República y en cómo van a hacer un trabajo que primero pruebe desde la perspectiva de ellos que sí cometieron delitos ciertas personas, y luego cómo lo tratan de defender ante un juez que pueda tener una opinión distinta. Vamos a esperar. Se hacen muchos juicios de si esto ya se fue por la borda, o si eso justificó lo de Lozoya. Yo siempre he dicho que tenemos que esperar a que la investigación avance, a ver, está muy fresco todo, pero pues la denuncia ya está, las carpetas de investigación ya está, y tendremos que ver, pues tampoco en mucho tiempo, pero sí en algunos meses, qué resultados arroja estas investigaciones, y ahí sí creo que llegará el momento en que podamos hacer un balance del trabajo que tienen que hacer pues ahora sí que pues el Estado mexicano a través de la Fiscalía General de la República para perseguir y en su caso castigar pues esta corrupción transeccional
nada más y nada menos que presuntamente encabezada por 3 expresidentes y que tanto daño le ha causado al país. Ahora, Arturo Ángel, ¿qué se sabe de la forma en que se filtró este documento? ¿Cómo es que llegó a todos los medios de comunicación? ¿Cómo se distribuyó? ¿Se sabe del origen de este documento? Mira, yo lo que te puedo decir ahí, sí, porque evidentemente pues también tú lo sabes muy bien, como reportero haces una chamba, tienes acceso a ciertas fuentes, ¿no? Te puedo decir que algunos periodistas tuvimos acceso incluso antes de que se viralizara como ocurrió esta información, pues a esa denuncia. Yo te mentiría y te lo digo honestamente, yo no puedo afirmar que esa filtración provenga o de la Fiscalía o de la Defensa, solamente sí te puedo decir que tuvimos acceso a ese documento en la tarde de ayer y que lamentablemente pues alguien lo subió en un portal informativo, lo subió a una de sus notas y a partir de que alguien subió íntegro la denuncia, pues todo el mundo la descargó y todo se distribuyó y terminó hasta en el, permítame la expresión, hasta en el chat de las tías, de una forma muy poco cuidada, porque además si ustedes ven el PDF de la denuncia, pues están hasta los teléfonos de los testigos, ¿no? Entonces, claramente ahí creo que hubo una combinación de dos cosas, sí, entre un acceso a unos documentos propios de una labor periodística que uno hace con fuentes, y luego una viralización que se dio, sí creo, que no era la intención de las personas que en su momento pudieron haber compartido este documento, y que por tal vez algún tema de cómo se manejó en un medio, pues todo el mundo terminó bajando el PDF, y pues al final vimos a la Fiscalía pues de la General de la República, pues que en un comunicado diciendo que va a iniciar una carpeta de investigación para averiguar esto, pero pues tácitamente, con ese anuncio, pues reconociendo que en efecto esta era la denuncia de Emilio Lozoya. Sí, más bien fue una confirmación para que quedara claro que sí es. Totalmente, era una confirmación tácita oficial, no sé si esa era la doble intención o no, pero bueno, pero claramente digamos que eso fue ya como que, el documento en realidad parecía muy verídico por cómo estaba y porque los que hemos visto otras denuncias, pero eso fue la confirmación tácita de que la información era buena, ¿no? Muy bien, Arturo Ángel, muchas gracias por tomarnos esta llamada. ¿Dónde te podemos leer? Los invito a que vayan a animalpolitico.com o en Twitter, @ArturoAngel20 o @pájaro político. Ahí tenemos a detalle la denuncia de Emilio Lozoya, una nota, y en el día estaremos subiendo algunas notas paralelas porque hay muchos capítulos muy interesantes en esa denuncia, el Ferrari que le regala Javier Duarte a Peña, menciones a la estafa maestra, en fin, los invito a que estén atentos a las notas que vamos a estar publicando. Muy bien, muchas gracias, Arturo Ángel. No, que tengan buen día, hasta luego. Reporte 100.